Muy buenos días, apreciados estudiantes de grado octavo. Espero se encuentren muy bien. Quiero darles algunas indicaciones que vamos a seguir a partir de ahora con respecto a nuestras actividades en casa. La idea es que nosotros, los docentes, les participemos a ustedes a través de estas conferencias, todas las actividades, todas las clases que tenemos programadas y que ustedes a través de la plataforma tengan la posibilidad de realizar todas las tareas, todos los talleres que nosotros les vamos a ir enviando. De tal manera que agradezco la colaboración que tienen cada uno de ustedes para con esto. Sé que es complicado a veces para ustedes podernos entender o poderme entender a través de un video. Les pido toda su disposición y toda su alegría para que llevemos este proceso a buen término. Les recuerdo que pues, el hecho de que estemos en la casa no quiere decir que nos vamos a desligar completamente de las actividades, y la idea es que continuemos con nuestros procesos académicos tal como los estamos llevando. Les agradezco mucho pues y vamos a continuar. Con ustedes hemos estado viendo un proceso bastante interesante que tiene que ver con la transición que ha habido en Europa y en todo el mundo, y es la diferencia que hay entre los modelos económicos y los modelos políticos también que se han ido dando. Recuerdan ustedes que comenzamos al inicio de este curso con las transformaciones sociales y políticas también que trajo consigo la Revolución Francesa, la pérdida de poder por parte del rey y la adquisición de poder político por parte de la gente, por parte de ustedes. Recuerden la actividad que hacíamos con Juan, la actividad que hacíamos con Santiago, la actividad que hacíamos con César. El rey pierde su capacidad de gobierno, pierde legitimidad, y es el pueblo quien a partir de ahora comienza a tener las riendas de la nación, comienza a tener las riendas de su territorio y a decidir lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero esa transformación de la Revolución Francesa no es lo mismo que las transformaciones generadas por la Revolución Industrial, y ya lo hemos visto nosotros en el salón de clases. Y sobre esas transformaciones que trajo la Revolución Industrial, quiero que nos refresquemos un poco la memoria antes de pasar a nuestro segundo tema como tal, que es el capitalismo. ¿Bien? Entonces, vamos adelante. Recordemos que la Revolución Francesa es una revolución de la producción. Y como decíamos, aunque las dos son llamadas con la misma terminología, son procesos con características totalmente diferentes, dado que la revolución industrial ha transformado los procesos de producción, y al transformar los procesos de producción trae consigo cambios tanto económicos como sociales. Esta parte nosotros ya la habíamos visto. Pensemos nosotros en esta imagen que se nos presenta aquí, esta imagen de esta fábrica. Recuerden que se les ha dicho que el lugar donde se da la producción con la revolución industrial cambia. Antes teníamos al señor campesino, que era el trabajador de determinada tierra, quien le producía al dueño de la tierra, y que el dueño de la tierra le daba quizá lo mínimo para vivir, quizá el alimento, quizá la protección y absolutamente nada más. La tierra era el medio de producción esencial junto con el campesino. Con la revolución industrial, como ya lo hemos dicho antes, el modo de producción, el lugar de la producción ya no va a ser el campo, ya no va a ser la tierra, ya no va a ser únicamente el campesino. Vamos a pasar a tener grandes fábricas donde la producción se va a dar.
las actividades de trabajo se van a dar dentro de una fábrica. Esto va a traer consigo, por ejemplo, que hoy por hoy todos los desastres que tenemos de cambio climático, dicen los expertos, son por los procesos desaforados de industrialización que hemos vivido durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo. Y hoy estamos nosotros sufriendo esas consecuencias. De manera que todo esto tiene su origen ahí, en el cambio en cómo la gente comenzó a producir, la manera en cómo se comenzó a producir capital, cómo se comenzó a producir dinero. Y recordemos entonces que los procesos de producción son actividades que garantizan que puedan crearse objetos para prestar servicios y satisfacer las necesidades de los seres humanos. Bien. Hablábamos también de que han habido transformaciones propias de la revolución industrial. Ahí dentro del círculo de nuevo queda grabada la imagen. Vemos nosotros ahí por medio de esa imagen los procesos de industrialización que se dan o que se dieron. Y hablamos de que algunas de las transformaciones que se dieron en esta revolución industrial fue, por ejemplo, la creciente urbanización, el surgimiento de grandes ciudades. ¿Por qué decimos esto? Porque es que ahí lo vemos un poco mejor. La gente ya no va a desarrollar sus actividades en el campo, como les decía ahorita, sino que lo va a desarrollar en las ciudades. Los centros urbanos van a crecer por eso, porque va a haber más gente en el lugar donde están las fábricas que en el campo. Va a haber la creación de redes ferroviarias. Ahí se va a innovar en el transporte. ¿Por qué? Porque se necesitan redes ferroviarias para poder transportar las mercancías de un lugar a otro y hacerlo de una manera rápida y también de una manera económica. Y a través de la innovación del transporte se va a facilitar todo el transporte de materias primas y todo lo que se ha producido se va a poder sacar a la venta y a la comercialización de una manera muchísimo más fácil, muchísimo más rápida. Como decía anteriormente también, van a aparecer las fábricas, la creación de los complejos industriales. Estos complejos industriales van a ser muy importantes por lo que les decía anteriormente. Ya el tema no va a ser la tierra. A partir de ahora, el tema va a ser la fábrica. El dueño de la fábrica que tiene todos los elementos a su disposición para poder crear capital, para poder generar objetos en los cuales se beneficie la gente, se beneficie la comunidad, pero que lo va a hacer a gran escala. ¿Listo? Se van a dar nuevas formas de comercio, nuevas formas de vida, gracias a las nuevas formas de producción. Lo vemos pues ahí. Y hablamos también de grupos de obreros. Antes, si ustedes lo recuerdan bien, ¿de qué grupos hablábamos? Yo sé que ustedes lo recuerdan. Hablábamos de campesinos. Ahora el campesino ya va a desaparecer. Ahora lo que va a aparecer son estos grupos de obreros, personas, como lo hemos dicho aquí en el salón de clase, que a veces tenían extenuantes turnos de trabajo. Hablamos de que aproximadamente la gente trabajaba en las fábricas 15, 16, 17 horas sin parar, mal remunerados, y en esas fábricas no trabajaban únicamente hombres, sino que trabajaban, por ejemplo, mujeres y niños que prácticamente podríamos decir que eran víctimas de explotación laboral. Desafortunadamente podemos decir que los grandes avances tecnológicos, los grandes avances en cuanto a la industrialización, traen consigo también desafortunadamente el deterioro de la humanidad.
traen consigo el deterioro de la parte humana. Cada vez que ganamos en lo económico, cada vez que ganamos en lo técnico, muchas veces, desafortunadamente, también se pierde la vida humana. Y eso sucedía durante la Revolución Industrial. ¿Bien? Entonces, la gente vendía su trabajo o su mano de obra a cambio, pues, de un trabajo, y muchas veces un trabajo mal remunerado. Y bueno, ni hablar, como ya lo hemos dicho, del desarrollo técnico que se dio durante esos días, las transformaciones de materias primas por medio de la utilización de todo tipo de maquinarias, lo cual permitía que se generara capital y que se generara más comercio y más industria. Recordemos entonces que esta revolución industrial ocurre en Inglaterra, finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Es un proceso de producción que todavía no ha dejado de realizar transformaciones. De hecho, sencillamente no significa que la revolución como tal se haya despertado en esa época y haya terminado, sino que aún hoy por hoy se siguen dando muchísimos otros tipos de procesos industriales que también hoy podríamos llamar nuevas formas de revolución industrial. ¿Bien? Para que tengamos eso en cuenta. Entonces nos preguntamos el por qué aparece en Inglaterra. Recordemos que Inglaterra, por su condición insular, se da o tiene un carácter estratégico en cuanto a que las demás potencias que tiene a su alrededor no le van a hacer competencia ni van a estar viendo lo que ella tiene, no van a poder ver sus avances. Eso le permitió, ese aislamiento le permitió desarrollarse como una potencia industrial sin tener demasiada competencia. ¿Listo? Entonces, y hablamos, por ejemplo, también de que su tamaño, que es pequeño, le permitió realizar redes de comercio y poder realizar intercambios económicos. ¿Bien? Y bueno, esto tiene que ver directamente con el envío de materias primas de otras partes del mundo directamente a Inglaterra para que allí fuesen transformadas y se generara todo este valor económico. Se daban también unas condiciones propias para que esta revolución se pudiera dar. Había una monarquía parlamentaria en Inglaterra, algo totalmente diferente a lo que había sucedido en Francia. La clase burguesa, es decir, gente que no es noble, gente que no pertenece a la monarquía, pero que tiene capacidad económica, adquiere poder político, aparece dentro de estas condiciones sociales el concepto de propiedad privada, o sea, la aceptación de la propiedad privada dentro de la legislación inglesa. Entonces, va a ser absolutamente legal que una persona particular sea la dueña de determinada porción de tierra y que en esa tierra levante una fábrica y que emplee a diverso número de empleados. Es completamente legal, ¿ya? Y pues lo que decíamos en ese momento también, que grandes concentraciones de tierra quedaban en manos de poca gente. Y mucha gente quedaba con muy pocas cantidades de tierra para su trabajo y para su supervivencia. Quiero, apreciados estudiantes, que tengamos estas cosas, que las tengamos en cuenta, porque nos va a servir como insumo para pensar todo lo que se da a partir del capitalismo. ¿Listo?
eso que estamos viendo, como para refrescarnos la memoria y que tengamos presente que a partir del concepto de industrialización va a venir algo muchísimo más grande y muchísimo más complejo como lo es el capitalismo, el cual vamos a ver en el próximo video. Que tengan muy buena mañana y nos vemos pronto.